La neurociencia cognitiva podríamos decirlo que está muy relacionada y que de hecho es parte de la neuropsicología, que es la neurociencia cognitiva, que estudia los procesos mentales superiores. ¿A qué le llamamos procesos mentales superiores? Memoria, aprendizaje, lenguaje, percepción y atención. Cuando hablamos de procesos mentales superiores es porque, en primera, porque se está reclutando una mayor cantidad de estructuras cerebrales y en segunda, porque son muy característicos de los humanos. O sea, de hecho, si pensamos en el lenguaje realmente es un proceso eh, humano. Hay algunos tipos de lenguajes en los animales, sin embargo, ningún animal tiene un lenguaje tan desarrollado como nosotros. No, un animal piensa en cuestiones como físicas. Nosotros, cuando yo les puedo decir eh, una cosa bien abstracta como 3 más 4 y ustedes van a saber que 7, hicieron su proceso mental sin tener todo mentalmente, o sea, operaciones mentales. Entonces, esto que hablamos de neurociencia cognitiva se encarga de estos procesos superiores. Y bueno, hay algunas otras áreas dentro de la neurociencia, como la neurociencia computacional. No lo vamos a describir, pero se entiende que es la utilización de las computadoras, simulaciones para entender cómo es el funcionamiento del cerebro. Neurociencia del desarrollo, que estudia cómo se va desarrollando el cerebro. Neurociencia molecular, que en este caso básicamente se encarga de estudiar cómo son los procesos neuronales, y cómo, sí, en general, cómo son qué mecanismos moleculares a nivel celular. O sea, cuando hablamos de neurociencia molecular estamos refiriendo a cosas bien pequeñitas que están sucediendo ahí en las neuronas. Y la neurociencia social, que es una área interdisciplinaria entre la neurociencia y las relaciones sociales. Estudia cómo el cerebro procesa las interacciones sociales y cómo influye en el comportamiento humano. Entonces, si se fijan, nosotros como psicólogos, por ejemplo, es importante que entendamos muchas de estas áreas, pero pues principalmente nos interesaría, por ejemplo, la neuropsicología, la neurociencia cognitiva y posiblemente la neurociencia social. Y bueno, pasando a la parte, otro de los temas que vamos a ver es las neuronas. Cuando hablamos de las neuronas es una de las principales elementos del sistema nervioso. Las neuronas en realidad son células que son como cualquier otro tipo de célula. O sea, sí tienen sus características, pero podemos pensarlas como una célula que tiene su núcleo, que tiene todos sus organelos, que tiene su retículo endoplásmico, que tiene su mitocondria, sus ribosomas, aparato de Golgi, todas estas estructuras que nos enseñaron en la preparatoria de que componen una célula, una neurona las tiene todos estos organelos. Entonces, ¿qué es la neurona? Básicamente es una célula y es de la que se compone principalmente el sistema nervioso. En esta parte del axón me gustaría que lo pensaran no es como un alambre como tal que conduce electricidad, porque pues no está hecho de cobre como los alambres. Sin embargo, esta parte conduce la señal o el potencial de acción que se le llama, y está recubierto. Entonces, así como un cable está recubierto de un aislante, que es, por ejemplo, plástico, las neuronas están recubiertas de lípidos, que son las vainas de mielina. Entonces, básicamente, eh, cuando las neuronas se conectan por un proceso, por algo que se llama sinapsis. Probablemente ya lo habían escuchado. Entonces, la unión entre una neurona y otra se establece mediante sinapsis. Entonces, pensemos que esta es una neurona. Aquí tenemos el cuerpo, su cuerpo soma, sus dendritas, su núcleo. Y entonces la señal, o sea, la señal que le vamos a llamar potencial de acción, se conduce desde una neurona y se transmite a la siguiente. Es casi como se comunican las neuronas. Entonces, esta señal recorre todo el axón, hasta que llega a la terminal axónica, hasta la última parte del axón. Y aquí es donde está la comunicación que se le llama, les decía, sinapsis, a la segunda célula o a la segunda neurona.
A esta primera célula se le llama presináptica. De hecho, el nombre pues es fácil de recordar porque pre pues significa antes. Y a la siguiente neurona, a la cual se le transmite el mensaje, la señal, post sináptica. Entonces, esta neurona presináptica, hagan de cuenta, o sea, lo podemos imaginar como que le pasa un mensaje, como si esta neurona le estuviera hablando a la siguiente neurona. La presináptica envía una señal o un mensaje a la célula postsináptica. Entonces yo les hablaba anteriormente que el axón lo podemos ver como un alambre que conduce la señal. En los cables o sí, en los cables, eh, esta, este está hecho pues de cobre. Aquí tenemos en realidad moléculas biológicas. Pero el punto es el mismo, se recorre la señal o el mensaje por el axón hasta que llega a la neurona postsináptica. Y esta parte dijimos que está recubierta de vaina de mielina, que es su aislante en realidad, es un aislante de la, de la neurona. Cuando pensamos sobre neuronas, las pensamos siempre así, de esta forma. Sin embargo, existe una gran cantidad de morfologías. Morfo significa forma. Entonces, podemos hablar de diferentes morfologías de las neuronas. Por ejemplo, tenemos neuronas de esta forma, estas células que se llaman bipolares. Aquí tenemos el cuerpo y acá tienen sus dendritas y su axón. Estas células, estas neuronas las encontramos principalmente en los sistemas sensoriales, por ejemplo, la retina del ojo. Entonces, tienen esta forma bipolar porque pues tiene dos, es como si habláramos de dos polos. Tenemos acá otras neuronas que están también en el ojo. Fíjense cómo está su forma bien diferente a la que estamos acostumbrados a ver. Otro tipo de célula en la retina. Y esta célula que se llama piramidal o neurona piramidal, que la encontramos en la corteza cerebral. Son típicas de la corteza cerebral las neuronas piramidales, que se fijan como que está incluso un poquito más difícil de identificar cuál es su axón, cuáles son sus dendritas. Y estas que se llaman células de Purkinje. Estas se encuentran en el cerebelo. Si ustedes se tocan la nuca acá atrás, por acá se encuentra el cerebelo, y el cerebelo está muy lleno de este tipo de neuronas que se llaman células de Purkinje. Y la característica, si lo pueden notar, es que tienen muchísimas dendritas, o sea, se llaman arborizaciones, porque pues se asemeja a un árbol que tiene muchísimas arborización de sus dendritas. Aquí tenemos su cuerpo celular y su axón. Entonces, el punto aquí importante es que las neuronas pueden tener una enorme variedad de morfologías, o sea, de formas, pero todas o casi todas comparten el mismo, las mismas estructuras. Un cuerpo celular o soma, unas dendritas y un axón. Y bueno, una parte bien importante es que el mensaje de una neurona hacia la siguiente se pasa a través de la sinapsis, pero de la terminal axónica hacia las dendritas. Entonces el axón lo podemos ver como la salida de información o de la señal, y las dendritas donde se recibe la señal o el mensaje. Y bueno, cuando se llega a la última parte del axón, que dijimos que le llamamos eh, terminal axónica, se liberan los neurotransmisores.